¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Iniciando una nueva semana aquí en Radar Político y traemos lo siguiente. Agarran a la magistrada de circuito María Molina y la ponen en su lugar entre Hamlet Almaguer y César Cravioto. Y es que en aguas, en alturas, amigos, de la reforma al Poder Judicial, ahora resulta que lo que se necesita reformar en bocas de la propia magistrada es la justicia en México, que el poder no se debe estar tocando, que el Poder Judicial prácticamente está bien. Y viene el otro analista político, que obviamente se ve que es de derecha, diciendo que la reforma está hecha con las patas, que no, que la persona que lo hizo no sabe ni más, no tiene ni pies ni cabeza a la manera de realizar la reforma. Como dice César Cravioto, durante años se esperó que el Poder Judicial dijera, esta es la reforma que nosotros como Poder Judicial estamos planteando, revísenla. No lo hicieron. Creyeron que el 2 de junio no iba a pasar nada. Y ahorita que el pueblo de México le dice a la doctora Claudia Sheinbaum, doctora, tenga las tres cuartas partes de las cámaras, tenga la mayoría absoluta para poder hacer las reformas constitucionales que ustedes saben que nos van a beneficiar, están llorando. La mesa, amigos, se calentó bastante, pero entre César Cravioto y Hamlet Almaguer pusieron en su lugar a la magistrada y a este analista político que se ve que es de derecha. Nos planteó la presidenta del INE es una inviabilidad de cómo está planteada la iniciativa, porque simplemente el hecho de que se tengan que poner a voto popular al mismo tiempo todos los candidatos para más de 1.700 personas juzgadoras realmente haría inviable. En la Ciudad de México solamente son más de 400 personas juzgadoras a nivel local, más 380 aproximadamente a nivel federal, 6 candidatos por cada una de las personas juzgadoras, y nos darían 2 tomos de selección amarilla para que votáramos, ¿no? Entonces, yo diría que cada una de las personas que van a votar tendrían que estar viendo quién es el candidato mejor para 1.700 lugares, y entonces solo federales más todos los locales, yo creo que es inviable. César, bueno, yo creo que vamos a demostrar la mayoría que nos dio el pueblo de México con los votos que nos viene dando desde el 18, el 21 y ahora el 24, que somos una mayoría que sí escucha, a diferencia de cuando la mayoría la tenía el PRI y el PAN, que hicieron barbaridades con esa mayoría, como subir el IVA, como entregar los recursos naturales de los mexicanos a empresas extranjeras. Les vamos a demostrar a todos los que dicen que vamos a usar esa mayoría para vasallar, que estamos usando esa mayoría para escuchar. Y parte de escuchar es incorporar planteamientos que nos están haciendo pues todos los sectores, no solo los que hablan en estos foros que organiza la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, sino también lo que nos está diciendo la gente en los foros populares que estamos haciendo en plazas públicas. Entonces, por ejemplo, este tema de cómo se va a llevar a cabo la elección, yo creo que va a tener cambios importantes de cómo está la reforma actualmente. Y otros temas fundamentales de la propia reforma tendrá modificaciones. Lo que plantea la presidenta del Instituto Electoral es bastante atendible y se tendrá que hacer un planteamiento de cómo hacer viable la elección. Va a haber elección de jueces, magistrados y ministros, eso sí, no se va a modificar, pero en qué momentos y cómo, eso es lo que estamos escuchando, y vuelvo a insistir, van a ver cómo esta mayoría va a retomar planteamientos y va a hacer mejoras al documento que hoy está en la Cámara de Diputados. O sea, yo que te podría adelantar que no va a quedar la reforma como está, que sí va a haber cambios importantes para mejorar. O sea, que a quien está al lado tuyo le va a tocar muchísima chamba. Además, una precisión, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, nunca utilizó el término inviable. ¿Eso es incorrecto? Sí. Ya no estamos en el sí o no, sino en el cómo sí. Y son muy atendibles sus peticiones, pero además, para quien conoce la materia electoral, pues son elementos ordinarios de cualquier proceso. Y tenemos 2 opciones. La primera de ellas es desglosarlo a partir de los transitorios, y la segunda, que es más sencilla, significa emitir un acuerdo de habilitación en la reforma para que sea el propio Instituto Nacional Electoral quien emita las reglas para la organización del proceso electoral. En cada proceso el INE emite algo así como 250 acuerdos, votados por el Consejo General del Instituto, que regulan desde la calidad del papel para las boletas y dónde se imprimen, hasta el tipo de letra y el número de ubicaciones para las mesas directivas de casilla. Aquí hay un elemento muy importante que tiene que ver con el presupuesto. Tuvimos más de 160,000 casillas en el país, pero solamente se ubicaron en 83,000 domicilios. Entonces depende si queremos replicar el número de casillas con básica, contigua 1, contigua 2, contigua 3, o si queremos un modelo de centros de votación. Y además hay muchos elementos, muchos materiales utilizados el 2 de junio que se pueden reciclar y reutilizar. Hay otro apartado relevante que tiene que ver con la capacitación. ¿Serán los mismos funcionarios de casilla del 2 de junio con algún complemento en la capacitación? ¿O volvemos a hacer un sorteo en el Instituto Nacional Electoral de apellido y letra para definir quiénes van a someterse a esta capacitación? Pero para quien tiene una relación ordinaria con el instituto no es nada del otro mundo. Son cosas que se ven en cada proceso electoral. No hay caso estarse. Pero yo creo que todo lo contrario. O sea, tienes a la persona, a una de las personas que mejor conoce el sistema electoral, que es la presidenta del INE, y lo que muy amablemente, porque me queda claro que ella está en una función de autoridad, lo que les está diciendo a la presidenta es que ni siquiera podemos saber cómo se podrían ver esas elecciones. La presidenta no pudo ni siquiera contestar a la pregunta de cuánto va a costar
Porque esta es una iniciativa que está mal hecha y que es simple y sencillamente imposible de implementar. Nada más en la Ciudad de México estaríamos hablando de más de 2,000 candidaturas si la iniciativa se queda como está. Donde las personas ciudadanas tendrían que evaluar a más de 300 candidaturas. Nada más como punto de comparación. En las elecciones de 2024 en la Ciudad de México, la ciudadanía tuvo que evaluar nada más a 24 candidaturas en promedio para 6 puestos. Imagínense ustedes nada más, y lo dijo la presidenta Tadei, el tamaño de las bodegas, el tamaño de los paquetes electorales, qué tipo de papel se va a utilizar. Esta es una reforma que quien la diseñó, no sabemos quién escribió, simple y sencillamente no tiene ni la más remota idea de lo que es la materia electoral. Entonces, claro, cuando dicen es que le vamos a hacer modificaciones, pues claro que le tienen que hacer modificaciones, porque simple y sencillamente no se puede implementar, porque quien redactó esos párrafos no sabía ni siquiera. Ahí creo que, César, tú estás partiendo que tiene que ser modificaciones, especialmente para poder atender lo que serán las necesidades de una votación en la que no tenemos precedente. Bueno, a mí me da mucha risa luego las críticas a la cuarta transformación, porque cuando votamos algo como lo envía el titular del Ejecutivo, dicen solo son unos levantaderos, no discuten, y cuando decimos vamos a hacer modificaciones es que estuvo mal hecho, es que la plana se la inventaron. Se tiene que hacer bien, porque si el Ejecutivo mandó una propuesta y el Legislativo la está discutiendo. Qué lástima que el Poder Judicial, en lugar de meterse, porque además por 2 años se los dijimos, que venga la propuesta de la reforma del Poder Judicial, del propio Poder Judicial, eso hubiera sido lo mejor. Pero eso ya lo hicieron, pero no lo hicieron. Jugaron políticamente, jugaron a que les iba a ser distinta el resultado electoral, y se toparon con pared, o sea, con el pueblo de México, que dijo quiero una reforma y no quiero que haya trabas al segundo piso de la transformación, y 2 horas están echando para atrás y dicen, bueno, sí le vamos a entrar a ver qué planteamientos hacemos a la reforma, y qué bueno, nunca es tarde para ello. Por eso yo estoy diciendo, esta mayoría democrática de Morena le va a demostrar a todos los que dicen que somos autoritarios que ese autoritarismo se acabó cuando llegó en 2018 este proyecto de transformación. María. A ver, 3 puntos nada más. Primero, quien dijo que no iban a mover nada porque tenían la mayoría fue Morena, no nosotros. Sí, es otra cosa, pero quien lo dijo, y lo dijeron incluso aquí, y lo dijeron en el primer foro, que eran irreductibles todos los puntos de la reforma. La elección es irreductible. El cómo la elección es otra cosa. No, la elección es irreductible. Bueno, te acabo de decir que no te metí en interrumpir. En fin. Hay límites. Es que cada quien dice el límite. En fin. Segundo punto es, el Poder Judicial no tiene facultades constitucionales para hacer iniciativas de ley. Eso hay que aclararlo. La Constitución no permite al Poder Judicial que haya iniciativas de ley. No obstante eso, hubo una reforma que el expresidente Saldívar dijo que él había hecho, que se la propuso al Congreso de la Unión y que se votó en 2021. O sea, en 2021 comenzó una reforma al Poder Judicial, desde el Poder Judicial, que esta legislatura que está actualmente fue quien la hizo. Que ahora están diciendo que la propia reforma que hicieron no sirvió de nada, es otra cosa. Pero bueno, eso lo hicieron, lo acaban de hacer. Apenas está en implementación. Y finalmente yo espero que si se está escuchando a todos para hacer modificaciones, también se escuche lo que acaba de decir la relatora internacional de Derechos Humanos, perdón, para la independencia judicial de jueces y abogados de la ONU, donde dijo todos los graves efectos que pudiera tener una reforma como la que se está planteando. Yo creo que merece que se tome en cuenta también este tipo de posicionamientos, porque tienen que ver con lo que internacionalmente se ha determinado de independencia judicial, y ojalá también la tomen en cuenta, si no van a ser irreductibles todos los Hay nada más para contexto que nos está viendo, pues en la semana la relatora de independencia judicial, de independencia de jueces y abogados, Margaret Satterwhite, de la ONU, criticó la reforma judicial, y el presidente López Obrador desestimó esa crítica al considerar que básicamente estaba replicando los argumentos de la oposición. Sí, recupero una parte final de la intervención de Guadalupe Tadei, de la presidenta del INE, donde ofreció una mesa de trabajo con la Cámara de Diputados. Va a haber comunicación permanente entre los equipos técnicos del Instituto Nacional Electoral y la Comisión de Puntos Constitucionales. Sin duda, pues vamos a rebotar borradores para tener la opinión del instituto. Y reitero, hay 2 opciones. O lo desglosamos en los transitorios, o habilitamos al instituto para que emita todos los acuerdos necesarios para hacer el proceso. ¿Es realizable? Es muy realizable, claro que sí. Y en términos económicos, ¿cómo lo van a hacer realizable? Ya te dije, si quieres abordamos punto por punto. O sea, en general, ¿cómo van a solucionar el número de candidaturas? El número de candidaturas. El país no es la Ciudad de México. ¿Cómo vamos a elegir? Nada más. Bueno, por eso, en la Ciudad de México, ¿cómo se va a hacer el país? Una entidad federativa menos vas a poder explicar el país. Vamos a elegir las respuestas de Chicago. Y mira nada más el nivel de irresponsabilidad. No hay responsabilidad. Como no tienen una solución, como no saben cómo puede ser viable. Claro que sí. Le están echando la pelotita. Entonces, no lo definimos ni en el texto de la Constitución. No lo definimos en las fechas transitorias, no lo definimos en las leyes secundarias. Ustedes son los que van a votar esa iniciativa. Ustedes tampoco lo quieren delegar a la ley secundaria. A ver, se lo quieren delegar, tú no lo acabas de decir. Yo dije que echarle la pelotita. Y esa historia ya la vimos. En la revocación de mandato y en la consulta popular le echaron la pelotita al INE. No le dieron ni siquiera los recursos necesarios. Le dieron una pésima, pero una pésima ley secundaria. Y luego se quejaron de que el INE no se hablando de eso. Ese es el tamaño de la responsabilidad. Sí, tenemos 1 minuto para cerrar en conclusión. Cada quien, por favor, se cierran. Y lo primero que dije sobre el número de casillas. ¿Cómo vas a resolver el número de casillas? Vas a dar mi minuto, por favor. Lo primero que dije en esta mesa fue, ¿vamos por las 160,000 casillas o vamos por 83,000 centros de votación? Yo soy de la opinión que por los 83,000. ¿Y el número de candidaturas?
Ya te dije, puede ser por entidad federativa, puede ser por circuito. Y además, yo quiero que la audiencia pueda ver, si tiene oportunidad y le interesa el tema, la participación de Ernestina Godoy, la próxima consejera jurídica de la presidencia, en el Foro de Puebla, donde dijo que esto puede ser gradual y que puede ir hasta 2027. Ese es un símbolo de que hay voluntad de modificar el contenido de esta reforma. Claro que hay muchos detalles, pero para quienes estamos acostumbrados a la interacción con el INE no es nada del otro mundo. Estamos en la representación por Morena en el Instituto Nacional Electoral y ya te dije, más de 250 acuerdos se dictan cada año. Claro que sí, te voy a decir, en Chicago, por ejemplo, los jueces se eligen por subcircuitos, no por circuito. Y tiene jurisdicción, entonces van a cambiar toda la organización de es que no viste la presentación de Guadalupe. Ahora ya nos vamos a cierre porque realmente ya nos estamos acabando el tiempo de la mesa. Como pueden ver, hay muchísimas cosas que tenemos que platicar y discutir, pero bueno, voy a los cierres ya de comentarios. Tengo que ir contigo, César. Bueno, decirle a esta relatora y al resto de toda la ciudadanía que es una más de las mentiras. No nos va a dar datos. Del 95 al 2000, cuando Cedillo gobernaba, hubo 0 sentencias que invalidaban leyes. Con Fox hubo 3, con Calderón 7, con Peña Nieto 20 y con el presidente López Obrador en este sexenio 78. ¿Sabe de qué estamos hablando? O sea, quienes controlaban el Poder Judicial en épocas del PRI y el PAN, pues está aquí claro, donde más independencia ha habido del Poder Judicial ha sido en este sexenio. Pero bueno, quienes andan muy nerviosos porque va a haber una reforma al Poder Judicial, yo les diría, tranquilícense, va a haber una reforma al Poder Judicial porque es un mandato popular. Qué lástima que haya abogados que no entienden que los mandatos populares son lo más importante para cualquier nación y para cualquier pueblo. Siguen sin entenderlo. Hay abogados que creen que se cuecen aparte y que están por encima del pueblo. El pueblo y la mayoría pues, está diciendo no hay poder más importante que el poder del pueblo. Entonces mejor que se relajen, mejor que hagan propuestas, mejor que discutan con razones e involucraremos y incorporaremos sus propuestas viables para mejorar esta reforma. Javier, yo lo que creo que es no podemos caer en la falacia, ¿no?, de la solución intermedia. No podemos optar entre una pésima solución y una muy mala solución. No podemos optar en una destrucción total y una destrucción que es parcial pero al mismo tiempo brutal. Creo que si realmente estuvieran dispuestos a escuchar las voces críticas que se han hecho desde la ONU, desde las universidades, desde la UNAM, desde muchísimas voces, de las barras de abogados que se están diciendo esta es una mala iniciativa, no es viable y atenta contra la independencia judicial, lo que tendría que hacer, si realmente escucharan razones, es tomar esa iniciativa, tirarla a la basura y construir una propuesta que realmente mejore el sistema de justicia, pasando por las fiscalías, pasando por las policías, pasando por los poderes judiciales locales. Porque lo que no puede ningún mandato popular es desconocer la realidad. Y la realidad es que esta es una iniciativa que ya ningún mandato popular. El mandato popular es que haya una reforma al sistema judicial, de justicia. Y el sistema de justicia no es el Poder Judicial. Eso es lo que no han querido entender. El sistema judicial incluye... el Poder Judicial no necesita solamente entender que necesita una reforma. La reforma tiene que estar en fiscalías, en comisiones de víctimas, en defensorías y en abogados litigantes. Eso es lo que no han querido entender. Pero si estos números facciosos que se están poniendo sobre la mesa es no entender ni siquiera lo que existe el Poder Judicial. Yo los invito el día que quieran a explicarles cuáles son las formas en que resuelve el Poder Judicial y quién es el que invalida leyes. Con eso me quedo, porque ahora sí a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y tengo que compartir. Efectivamente, lo que dice la magistrada tiene razón. Hay ciertos órganos como las fiscalías que necesitan una auditoría tremenda y hasta cierto punto reformas porque las fiscalías igual están coludidas. No vamos a decir que no. Pero sin embargo, en el primer momento que viene una reforma al Poder Judicial, es posible que se desencadenen otras reformas para cambiar todo eso. Policías ministeriales, fiscalías, lo que acaba de comentar. Porque lo que se necesita ahorita, amigos, realmente es la justicia para el mexicano, justicia para el pueblo, no justicia para los poderosos, no poder guardar expedientes con millones de pesos o millones de dólares en pago para que no se afecte el patrimonio de las empresas, que pareciera que para eso está funcionando el Poder Judicial actualmente nada más, para proteger a los que realmente tienen. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Político y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Y recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.